Hola muchachos, estaba leyendo un nuevo artículo de la posibilidad que se podría dar entre tanques británicos y tanques rusos, un posible conflicto. Recordemos que Inglaterra envió el Challenger 2 de fabricación británica a esa zona. Y allí están operando los tanques T-90, que son los más modernos que tiene, entre comillas, después de la Armata, los rusos. Históricamente lo voy a decir, porque hay una batalla que se conoce como la batalla de Kursk. La batalla de Kursk fue el 12 de julio al 23 de agosto del año 1943, en la Segunda Guerra Mundial. Esa fue que marcó y movilizó de cierta forma los tanques de Hitler en aquella época frente a los carros rusos o del ejército rojo. En esa época, las bajas, miren, los números de bajas en esa época, esa guerra en ese conflicto fue 254.470 rusos y 80.984 muertos y desaparecidos alemanes. Se usaron 3.000 piezas de artillería los alemanes y 5.244 piezas de artillería los rusos. 2.200 aviones los rusos y 1.696 los alemanes. Según fuente soviética, 111.132 muertos y desaparecidos, 426.400 heridos, enfermos o capturados. La famosa batalla de Kursk. Ya. Esa batalla marcó un hito en temas de que el blindado era un tanque primordial en este tipo de material. Ahora, este tipo de conflictos de carros, la verdad las cosas no se da muy común hoy día. ¿Ya? Normalmente los tanques se usan como vehículos de apoyo o entrega de cobertura. Normalmente no se están usando como antiguamente era la punta de la flecha, si lo miramos conceptualmente en ese concepto. La mayor batalla campal de tanque de la historia no fue contra los nazis en Europa o en el norte de África, sino hace solo 30 años en el desierto de Irak. La operación Sable del desierto ofensiva terrestre de 4 días en el marco de la operación militar de 6 semanas conocida como Tormenta del Desierto, consistió en una batalla encarnizada entre tanques que sobrepasó incluso el sabotaje Batalla de Kursk. La Segunda Guerra Mundial, en lo que unos 6.000 tanques alemanes y soviéticos se enfrentaron durante un periodo extremo de 6 semanas. 6 semanas, señores. ¡Wow! Kursk fue la mayor, si se tiene en cuenta, todas las campañas que afirma el coronel retirado del historiador Gregory Fontenot, comandante de un batallón de tanques, de lo que el problema que fueron las horas más intensas fue la de la tormenta del desierto, una noche de batalla campal que los principales acabarían llamando noche de miedo. Pero no ha ocurrido ninguna batalla ni antes ni después de la tormenta del desierto, lo que lucharon más de 3.000 tanques y miles de vehículos blindados, más en transcurso de 36 horas. Esta noche de miedo, como para muchos lo han llamado así, es distinto a lo que hoy día podemos ver porque conceptualmente hoy día, estratégicamente, y así lo aprendió de cierta forma Estados Unidos, que normalmente los tanques van detrás. ¿Qué hizo después en el segundo conflicto de Irak? Estados Unidos empezó a usar las brigadas aéreas, empezó a usar las fuerzas especiales, empezó a usar los bombarderos estratégicos, empezó a utilizar de cierta forma. Para muchas personas que no saben, les recomiendo, hay un documental, Historia de la Aviación Militar en Irak. Es buenísimo porque allí relata, por ejemplo, las pruebas de fuego que tuvo el F-16, el F-15, F-18 de la Marina de Estados Unidos y los famosos aviones furtivos como el F-117 Steel y todo lo que significa los bombarderos. Entonces, frente a esto,
encontrarse con un T90, el Challenger 2, podría darse, por supuesto que sí. Y hay hartas especificaciones técnicas que tendría ventaja el Challenger 2 frente al T90. Recordemos que estos tanques tuvieron una, como decimos nosotros, una manito gato, una repercusión, una pequeña actualización, pero fuera de eso no ha tenido de cierta forma grandes cambios en el tema de actualizaciones profundas. Al T90 en el papel son mejores que los T62 y los T64 y T72 del ejército de Ucrania. Por otro lado, el Challenger 2 pesa 70 toneladas, tiene una capacidad para 4 personas, supera en velocidad en alcance al T90, además de contar con una protección de blindaje superior al T90. Además, el Challenger 2 está armado con un cañón principal, el Royal L30, que dispara proyectiles de 120 milímetros a una distancia no menor de 5 kilómetros, es decir, a 5 kilómetros los puedes cazar. Sin embargo, el T90 ni siquiera puede ver a 5 kilómetros y mucho menos disparar tan lejos con un cañón de animaliza de 125 milímetros, ni siquiera cuando el artillero está mirando a través de la mejor mira diurna o nocturna como la Sosna U de Rusia. Sin embargo, el Challenger 2 no son muchos, la brigada, recordemos que es un puñadito pequeño, pero se podría dar de cierta forma un conflicto con este tipo de tanques. Ahora, lo que está haciendo, y ha funcionado muy bien a Ucrania, ha sido los ataques certeros a través de pequeños grupitos de 2 o 3 o 4 o pequeños patrullas que le proporcionan de cierta forma un apoyo especialmente con misiles antitanque. Es así, de cierta forma, que dar a entender que se puede dar este tipo de conflicto en estos tanques se ve bastante complejo o difícil. Sí pueden servir de cierta forma para un tema del apoyo logístico, especialmente para seguridad o cobertura de los vehículos, por ejemplo, más pequeños blindados que tiene Rusia, por ejemplo, como los vehículos de transporte o otro tipo de material. Pero en la práctica se ve bastante complicado. No va a ser el Kursk del siglo XX, tampoco va a ser la Noche de Miedo, conocido como el Tormenta del Desierto. Hoy día, vuelvo a repetir, hoy día es difícil que se den peleas de tanque cuerpo a cuerpo. Estratégicamente, si lo miramos conceptualmente, Chile, por ejemplo, que si tuviera un conflicto con algún vecino y usa los tanques, nosotros hoy día hay unos cuellos de botella que ustedes no se imaginan cómo son, geográficamente complejos y también fácil de cazar, de ambos lados.